Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül atraviesan un momento decisivo que ha capturado la atención de todos. Él le ha enviado un mensaje que podría cambiarlo todo. Seninle yeniden başlamak istiyorum. Esta frase, escrita por Burak y enviada directamente al teléfono de Neslihan, no solo ha sorprendido a su círculo cercano, sino que también ha abierto la puerta a un posible reencuentro entre una de las parejas más queridas del panorama artístico. Según fuentes muy cercanas a la actriz, Neslihan recibió el mensaje un martes por la noche mientras se encontraba sola en su camerino. Había terminado una escena exigente y, al revisar su teléfono, encontró el nombre de Burak en la pantalla. El mensaje, breve pero cargado de emoción, decía: no sé cuánto tiempo más podré callar esto. A pesar de todo, aún sueño con un comienzo nuevo contigo. Neslihan, visiblemente impactada, no respondió de inmediato. Según una de sus compañeras de rodaje, se quedó mirando la pantalla, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie esperaba algo así, y mucho menos en ese momento. Este mensaje llega justo cuando se rumoreaba que ambos habían tomado caminos completamente diferentes. Tras varias semanas de silencio, sin apariciones juntos ni menciones en redes, muchos pensaron que la relación estaba completamente terminada. Sin embargo, esta acción de Burak lo cambia todo. Siempre he creído que el amor verdadero no desaparece, solo se adormece hasta que alguien lo despierta, habría dicho Burak a un amigo de confianza. Esa frase, junto con su mensaje a Neslihan, deja claro que sus sentimientos siguen vivos. El entorno de Burak confirma que el actor ha estado reflexionando profundamente durante las últimas semanas. No es el mismo desde que se alejaron. Se nota en su mirada, en su manera de hablar. Está decidido a recuperarla, pero no sabe si ya es demasiado tarde, explicó uno de sus asistentes. Por su parte, Neslihan ha preferido mantenerse en silencio. No ha hecho ninguna declaración oficial, pero su comportamiento ha cambiado. Ha sido vista en varios momentos absorta en sus pensamientos, incluso durante grabaciones. Una fuente del equipo afirmó: nunca la habíamos visto tan distraída. Claramente ese mensaje la removió profundamente. Pero eso no es todo. Al día siguiente, Neslihan compartió una historia en su cuenta oficial con una imagen de un amanecer y la frase: todo renace cuando menos lo esperas. Los fans inmediatamente asociaron esta publicación con el mensaje de Burak y comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. La reacción en redes no se hizo esperar. Cientos de mensajes inundaron los comentarios de la publicación de Neslihan. Frases como vuelvan, son el amor verdadero, o ese amanecer tiene nombre y apellido, Burak Özçivit se repetían una y otra vez. Incluso algunos colegas del medio empezaron a seguir de cerca la situación, esperando nuevas pistas o declaraciones. Mientras tanto, Burak fue visto entrando solo a un café en Bebek, donde pasó casi 2 horas en una mesa alejada, escribiendo en un cuaderno. Un cliente del lugar compartió: estaba completamente concentrado, como si estuviera redactando una carta o quizás un guión. En un momento se le escapó una sonrisa melancólica y luego se quedó mirando por la ventana como si buscara algo que no podía encontrar. El actor, que durante semanas evitó a la prensa, finalmente fue abordado a la salida del café. Cuando le preguntaron si el mensaje a Neslihan era real, simplemente respondió: a veces el corazón no necesita permisos para hablar. Esa breve declaración fue suficiente para reavivar las llamas del entusiasmo entre sus seguidores. Por otro lado, el equipo de Neslihan se mostró cauteloso. Una persona del círculo de la actriz afirmó:
ella está en un proceso muy personal. No quiere tomar decisiones apresuradas. Este mensaje la ha confrontado con muchas emociones que creía tener bajo control. A pesar del silencio oficial, el brillo en su mirada durante una entrevista reciente fue interpretado por muchos como una señal positiva. Pero el verdadero giro ocurrió días después, cuando ambos coincidieron inesperadamente en un evento benéfico en Estambul. Aunque llegaron por separado y con horas de diferencia, el destino pareció jugar su carta. Mientras Neslihan saludaba a algunos organizadores, Burak apareció en la entrada principal. Durante unos segundos, ambos se cruzaron miradas. No se dijeron nada en ese instante, pero la tensión emocional era palpable. Un fotógrafo presente capturó ese momento exacto, Neslihan con una expresión de sorpresa serena y Burak con una sonrisa leve, contenida. La imagen se volvió viral al instante. Titulares como "La chispa que necesitaban" o "Una mirada que lo dice todo" invadieron los medios digitales. Esa misma noche, según testigos, Burak le envió un segundo mensaje a Neslihan. Esta vez fue aún más directo: "Si tú me dices que no hay vuelta atrás, lo aceptaré. Pero si hay una mínima posibilidad, estoy dispuesto a luchar cada día por ti". Neslihan no respondió de inmediato, pero al día siguiente fue vista caminando sola por la orilla del Bósforo, en silencio, con auriculares puestos y una expresión de introspección profunda. Una persona que la vio en ese momento comentó: "Parecía estar hablándole al viento". Sus labios se movían como si estuviera repitiendo algo para convencerse. Tal vez era una respuesta que aún no se atrevía a enviar. Mientras tanto, el público está dividido. Algunos consideran que es el momento perfecto para que se den una segunda oportunidad. Otros, más cautos, creen que hay heridas que aún no han sanado y que podrían necesitar más tiempo y distancia. Sin embargo, una publicación en la cuenta de Burak dejó una nueva señal. Compartió una foto antigua, no etiquetada, pero claramente tomada durante uno de sus viajes con Neslihan, acompañada del texto: "Lo más importante no siempre se ve, pero se siente, y no se olvida". El mensaje fue interpretado como un nuevo intento de acercamiento. ¿Responderá Neslihan con la misma intensidad? ¿Está lista para dejar atrás el orgullo y dejarse guiar por el corazón? ¿Será este el renacimiento de una historia que aún tiene capítulos por escribir? Los días siguientes serán claves para saber si el destino volverá a unirlos o si este intento de Burak será solo un suspiro nostálgico en el viento. Lo único claro es que el amor, cuando es auténtico, nunca desaparece por completo. Solo se transforma, esperando el momento exacto para volver a florecer. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué piensan? ¿Deben darse otra oportunidad o es mejor seguir adelante por separado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Denle like al video y no olviden suscribirse al canal para seguir esta historia que aún no ha terminado. No se vayan sin dejarnos sus comentarios. ¿Creen que Neslihan responderá a Burak? ¿Deberían intentarlo una vez más? Los leemos abajo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia que nos tiene a todos al borde de la emoción.